Y bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Mi esposo les manda saludos a todos, ya llega. Hoy llega, así que la próxima semana ya lo tendrán por aquí. Y antes de empezar me gustaría orar. ¿Les parece bien si oramos? Pues Padre, te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza. Quiero pedirte, Padre, que seas tú el que hables a través de mí. Quiero ser un instrumento en tus manos para poder llevar la palabra, para poder llevar esta palabra que es tan hermosa al corazón de las personas. Pero tócanos tú, Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Trae a nuestras vidas sanidad, trae a nuestras vidas esperanza, trae a nuestras vidas amor, transformación. Que no salgamos de este lugar como llegamos, sino que tú hagas algo increíble en nosotros el día de hoy, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues para empezar quiero contarles algo, bueno, un poquito de mí, pero ¿a poco no les encantan las historias de amor? ¿A poco no les gustan las historias de amor? No buscan esas historias de amor o a veces se sientan con una pareja y le preguntan, bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue al principio? Y me encanta porque siempre las parejas, no, bueno, él me conquistó a mí. No, ella me conquistó a mí. No, casi que se me declaró ella. Ay, no inventes, claro que no. Fuiste tú. Y así, ¿no? Así comienzan. Y luego hay desde las historias más increíbles, chistosas, curiosas, los presentan quién sabe quién, se conocieron de una manera súper rara, fue rarísimo que se encontraran en este lugar. Hay quien no iba a ir a ese lugar, pero terminó yendo. Una vez escuché aquí que iban a ir a unos tacos y bueno, pues en los tacos el chavo se animó a pararse, nunca había hecho eso en su vida y se acercó a ella. En fin, historias increíbles, cursis y no cursis, pero nos encantan, ¿sí o no? Y bueno, a mí me pasó, les voy a platicar, que cuando yo estaba chiquita, tenía 13 años y estaba en secundaria, un día mi mamá me lleva a tomarme una fotografía de esas a blanco y negro para la escuela. O sea, claro que iba, fachosísima, despeinada, con la lagaña. O sea, ¿cómo ibas en secundaria? Y me levanto súper temprano porque tenía que llevar esas fotos. Todavía me acuerdo de ese día. Pero sí, de haber sabido que esa foto es la que mi marido saca cada vez que empieza a contar nuestra historia. Un día la puso en pantalla. Yo dije, ¿por qué haces eso conmigo? La peor foto de mi vida. A los 13 años yo estaba en la escuela y ahí nos conocimos. Y cuando nos conocimos, él me apodó Pollito. No, es que estás chiquitita y güerita. Pues por eso te digo, pues yo lo odiaba, como decir, o sea, ¿cómo es posible que me diga eso? Yo lo veía el más guapo de la escuela, por supuesto. Y me acuerdo que me decía, mira, estás muy chiquita, pero cuando crezcas, yo voy a ser tu novio. Y esa es nuestra historia, así empezó, así nos conocimos, pasaron los años y ciertamente un día me llamó por teléfono para invitarme a salir. Salí con él y una de mis estrategias era, pues ahora ya no soy la chiquitita, ¿verdad? Ya no soy la Pollito. Ahora se va a dar cuenta este muchacho que yo no soy cualquier cosita. Y sobre todo porque él era, digamos que era bastante atractivo y muchas niñas andaban tras de él. Y yo sabía que salía con un montón de mujeres, o sea, yo lo sabía. Yo decía, no voy a hacer una más de su lista, ni una más del fin de semana, no, chiquito, no. A saber. Entonces me invitó a salir, se le hice difícil, que no podía, que sí podía, que llámame al rato, que ya veremos. Y ya, total, salimos. Y me acuerdo que me porté tan sangrona que me caí gorda a mí misma. Pero era parte de mi estrategia de conquista. Y de verdad, mujeres, por favor, no se las pongan fáciles a los hombres, porque luego se las ponen tan fácil que luego no están atraídos. No, bueno, yo se la hice dificilísima, ya me dejó en mi casa y me llamaba todos los días, porque para eso no teníamos celulares, obviamente no teníamos celulares, entonces tenía que llamar a mi casa y yo ahí enfrente del teléfono, dile que no estoy. Y así me le negué, luego me mandó un ramo de flores y toda la cosa y luego ya lo quise buscar y todo eran estrategias de conquista, queridos, ¿a poco no? Bueno, ahora vamos a hablar de la estrategia de conquista de Ruth, porque eso es lo que nos atañe, pero quiero platicarte algo
del contexto de la historia, y primero que nada quiero leer Deuteronomio, porque esto es algo importante. Deuteronomio 23 dice: no se admitirá en la asamblea del Señor a ninguna amonita ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. ¿Hasta cuál? Muy bien. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Entonces esa era la razón por la cual Dios les había dicho al pueblo que no se admitiría ningún amonita ni moabita en su pueblo. Entonces recuerdan que Ruth, la protagonista de lo que estamos hablando, era moabita. ¿Pero qué dice? ¿Cuántas generaciones? Ok. Sabemos por la historia que Boaz y Ruth son los bisabuelos de David. Y de Moisés a David hay 14 generaciones. Si le quitas 2, porque eran los bisabuelos, son 12. Y de Moisés, cuando recibió esta instrucción, pasaron 2 generaciones más. Entonces estamos hablando de que se cumplen las 10 generaciones. Este es un dato que a lo mejor dices no tiene importancia, pero sí es importante porque todo en la Biblia está escrito por algo. Es importante, no hay que sacarlo, sino que hay que estudiarlo. Bueno, yo me di a la tarea de estudiarlo. ¿Ya viste que soy bien nerd? Sí estudio. Bueno, entonces vamos a la historia. Y resulta y resalta, comenzó la historia de Ruth en el capítulo 1 con una familia. Vamos a hacer un pequeño resumen. Una familia que está en Belén, llega el hambre y se trasladan a Moab. Ya vimos que Dios les tenía prohibido ir a esas tierras. Eran sus enemigos, ¿ok? Se van a esas tierras, muere el esposo, mueren los 2 hijos y solamente queda Noemí. Noemí con sus 2 nueras, las esposas de sus hijos. Ella les dice: hijas, regresen a su tierra, regresen a su familia, regresen a su gente. Yo no tengo ya nada que ofrecerles. Yo voy a regresar a Belén y ustedes pues vayan y que Dios las bendiga, ¿no? Una de las 2 decide sí regresar y la otra, que es Ruth, decide irse con Noemí. Y hace la declaración más increíble de todo el libro. La declaración que parte la historia. La declaración que hace que esta mujer sea la protagonista de este libro y no Noemí. Y le dice a Noemí: mira, donde tú mueras, yo moriré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y es una declaración tan hermosa, tan preciosa, tan trascendente, que en ese momento ella dijo estas palabras, pero tienen una trascendencia enorme. Curiosamente, en el capítulo 2 ya están Noemí y Ruth en Belén, y ella se levanta un día y dice: bueno, déjame ir a trabajar. Se va a trabajar y dice que curiosamente llegó a los campos de Boaz. No hay coincidencias en la Biblia, ¿verdad que no? Dios la guía hacia esos campos. En esos campos, Boaz es un hombre que dice que es muy próspero, muy prominente, pero sobre todo muy honorable. Y entonces cuando llega al campo a trabajar, Boaz se porta con ella. Yo creo que le llamó la atención, obviamente, estrategia de conquista. Dice que se fija y dice: ¿quién es ella? ¿De quién es? Y entonces ella, el siervo le dice: bueno, pues es la mujer moabita que viene con Noemí. Ella es Ruth. Entonces él se acerca a ella, le dice: no te vayas a otro campo, solamente aquí puedes recoger. Ahora, hay un dato curioso que lo dije la semana pasada, y es que en la antigüedad, las personas que tenían sus campos de cosecha, ellos dejaban, por ley, dejaban algo de la cosecha para la gente pobre y también para todos los que eran extranjeros. Entonces ellos pasaban y podían tomar comida, que siempre hubiera comida para el pobre, que siempre hubiera comida para el extranjero.
Era parte de las leyes judías. Qué bonita ley, ¿no? Es como si hoy en día, si tú te dedicas a la ropa, dejaras ropa fuera de tu negocio. Si tú te dedicas a vender comida, dejaras comida buena para gente afuera. Es como si vendieras zapatos y pusieras zapatitos allá afuera para que gente se los llevara. Pues está padre, ¿no? Ojalá y lo intentáramos hacer. Entonces, finalmente, esto es lo que sucede con Ruth. Va a ver qué le van a dar, o sea, qué le van a regalar, qué le van a dejar recoger. Pero es un trabajo, porque dice que no dejaba de trabajar. Así que así, esta es la historia que vimos las 2 semanas pasadas. Obviamente tiene muchos detalles, pero hoy vamos a entrar a la parte más padre, que es el capítulo 3 y el 4, donde habla de la conquista. Y es súper interesante ver, aquí está el 3. Es súper interesante ver lo que sucede. Dice, fíjense bien, dice que Ruth, dice, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Y esto me llama la atención porque en todos los capítulos y en toda la descripción de esta historia tan preciosa, no vemos ni un solo rasgo de egoísmo. Ni egoísmo, ni egocentrismo, ni el yo. Vemos que todo lo que hace Ruth lo hace por Noemí. Todo lo que hace Noemí lo hace por Ruth. Y vemos un boss que también es sumamente generoso y desprendido. Esto nos recuerda el amor de Dios. Un amor que todo lo da, que no espera nada a cambio. Y que es el amor al que Dios nos está invitando. Entonces, toda la historia nos habla del corazón que deberíamos de tener. Un corazón en verdad que no fuera egoísta. Un corazón que no nada más estuviera viendo por ti, por mí, ay, siempre por mí, por mí, por mí, por mí. A veces no hacemos cosas por los demás sin esperar que algo suceda a cambio. A veces hacemos una reunión con amigos y estás esperando que tus amigos luego te inviten. Y andas viendo a ver si te invitaron. A veces das algo, pero porque estás esperando algo a cambio. Pero ¿qué tal si fuéramos tan increíblemente amorosos que diéramos sin estar esperando que vamos a recibir nada? Y ese es el amor que Dios quiere mostrarnos a través también de esta historia. Entonces, bueno, Noemí le da una estrategia de conquista a Ruth. Le dice, mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Una buena estrategia, ¿no? O sea, como que a ver, va a comer, va a beber, hoy va a recoger toda la cosecha, hoy va a poner la cosecha ahí. Este día, las personas que recogían la cosecha, los dueños de la cosecha, se quedaban a dormir junto con toda la cosecha recogida. Eran como que cuidaban su cosecha. Entonces, todo esto lo sabía Noemí, cosas de la época. Está preciosa esta historia. Y entonces le dice, te vas a poner súper guapa, o sea, ahora no vas a ir con la ropa sucia ni nada de eso, pero principalmente lo que le está diciendo es, quítate tu ropa de luto. Quítate tu ropa de luto. Eso es lo que quiere decir la historia. ¿Para qué? Para que él se diera cuenta de que ella ya estaba disponible, de que ya no estaba en luto, de que ya estaba disponible para volverse a casar. Entonces, bueno, empieza la tensión en esta historia. Sucede algo muy raro, lo voy a leer. No lo vayas a tomar a mal, pero sí sucede algo raro. Dice, así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido y les destapó los pies y se acostó. Eso es lo raro. Pues sí está raro, ¿no?
alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Y esto está precioso, o sea, cuando vemos las historias en la Biblia y nos remontamos al contexto histórico, al contexto bíblico, te das cuenta de detalles impresionantes. El redentor de mi familia, ¿cómo iba él a saber que ella estaba dispuesta a casarse con él y él no podía ir y decirle algo porque podía ser ofensivo? Entonces todo este juego entre las personas, ella tenía que ser sumamente cuidadosa para no ser malinterpretada. Él también tenía que ser súper cuidadoso para no ofender. O sea, era un rollo impresionante de la época. Hoy en día, qué esperanzas, o sea, no inventes. Hasta las mujeres se le declaran a los hombres. Y más, dice Martita, está asustada. Martita dice, ay, Dios mío, y más. Pero ¿qué tal esta chica que va como con toda la delicadeza? Aunque sí está bastante raro, o sea, bastante raro en la noche y como acostarse a los pies de él y destaparle los pies. Eso fue todo lo que hizo. Pues bueno, parece que eso es una como insinuación. Finalmente él le dice, el Señor te bendiga, hija mía. Bueno, me encanta que le diga hija mía, ¿verdad? Ya me imagino a mi marido diciéndome, hija mía. Pues no. Luego exclamó Booz, ¿muestras aún más lealtad familiar ahora que antes? Pues no ha sido tras algún hombre más joven, sea rico o sea pobre. O sea que él era de edad. Ahora, hija mía, otra vez, no me encanta. No te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Así que lo que ella hizo realmente no tiene ningún toque de maldad, no tiene ningún toque sexual que tú puedas imaginar, sino que realmente porque toda la historia es bastante virtuosa, bastante pura, bastante limpia. No hay nada de malo en todo el relato. Se relatan cosas tan bonitas, no como ahorita las historias en Netflix están espantosas. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, ¿qué creen? Hay un pariente más cercano. Entonces, eso le dice Booz, hay un pariente más cercano y empieza la tensión en el drama. ¿Cómo? Ay, el pariente más cercano. Entonces dice Booz, bueno, tranquila, te vas a quedar, que nadie te vea, pues yo decía, que no la vea el pariente más cercano porque va a ver qué bonita está. Que nadie te vea y yo iré y resolveré este asunto. Entonces ya ella regresa con Noemí. Y para resolver el asunto, él se va al pueblo y dice, ya vamos a entrar en el capítulo 4, dice que Booz se fue a la puerta de la ciudad y se sentó ahí. En ese momento pasó por ese lugar el redentor, o sea, el que le tocaba de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó. Bueno, tengo que explicar lo que es el redentor. Resulta ser que en la antigüedad, cuando una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano tenía que redimirla. En ese caso debería de haber sido el hermano, pero pues el hermano también se murió. Entonces cuando no es el hermano, el que sigue. Y el que sigue es este pariente al que se refiere Booz. Y luego le tocaba a Booz. Entonces por la línea de a quién te toca, a quién le toca redimir. La redención significaba adquirir las tierras de la familia. O sea, no nomás era casarte, era adquirir todas las tierras de la familia, pues eso sí está padre. Pero al mismo tiempo te tenías que casar con la viuda. Y el primer hijo de la viuda le corresponde al muertito. O sea, ¿qué significa? Que el primer hijo de la viuda tenía que tener el nombre del muertito. Para que siguiera la herencia, para que siguiera, pues que no se muriera ahí sin hijos, pues, ¿me entiendes? Esto era una costumbre y una ley judía. Entonces, pues Booz se acerca al Redentor y le dice, ¿tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab? Está por vender el terreno que le pertenecía a Elimelec, nuestro pariente.
Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra, si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de todos los testigos, pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. Y el hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces Booz dijo, por supuesto, pero te tienes que casar con Ruth, la moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Ah, no, pues entonces no. No, el 6 dice, no, pues no puedo redimir la tierra, dice el pariente, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. ¿Por qué pondría en peligro su propia herencia? Por la ley que te platiqué al principio, porque en Deuteronomio prohíbe que te cases con moabitas. Pero esa ley, ¿cuánto duraba? 10 generaciones, pero pues estos cuates no le sumaron. Entonces él estaba como que no, pues esto está difícil, la verdad no, pues yo creo que siempre no. Entonces rechaza, pero pues para vos dijo, ya la armé, ya la armé. Y se casa con Ruth. Y pues es tan bonita la historia esta, esta historia de la conquista, esta historia de que el hombre se enamora. Es una historia de redención, es una historia muy padre. Bueno, y me faltó decirte algo, la chancla. Sí, oíste bien, la chancla es importante. La chancla, ¿se acuerdan que la chancla ha salido en muchos TikTok y eso? De que la mamá le avienta, pero es importante la chancla. Allá empezó, Martita, ahí empezó la chancla, mira. Lo dice la Biblia, no se rían, de verdad lo dice. Ahí les va lo de la chancla. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se le entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. ¿Te fijas? Pues él se quitó la chancla, se la dio al otro, quedó el asunto sellado. Qué importante la chancla, ¿va? Nunca lo había pensado, pero mira, esas eran las costumbres de antes. Bueno, entonces, definitivamente él va a ser el pariente redentor. Y dice, le dijo a los demás que estaban ahí presentes, había 10 testigos y les dijo, hoy son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. Entonces, bueno, se casó y dice que toda la gente lo bendijeron. Bendijeron a Ruth también. Y al final de la historia, dice que Ruth queda embarazada y da a luz un hijo. Lo voy a dejar ahí para ahorita al final responder acerca de eso. Es una historia llena de lealtad. Es una historia llena de fidelidad. Es una historia llena de entrega, como se los dije. Es una historia que no tiene, chistosamente, nada egoísta en la historia. Solamente aquel pariente redentor que dijo, no me conviene. Es el único que pensó para sí mismo. Todos los demás estaban pensando por el bien del otro. Vos estaba pensando en redimir a Noemí y a Ruth. Ruth estaba pensando en seguir a su suegra y no dejarla sola. No dejarla que atravesara el desierto sola. Porque ella tenía que pasar desde Moab para regresar a Belén por un desierto. Incluso tenía que pasar por el río Jordán, pero tenía que rodear por todo el mar Muerto. Y como se los dije la semana pasada, era un lugar impresionantemente caliente, la tierra. Hagan de cuenta que el desierto a 40 y tantos grados. Y más que nada en esa época, porque dice que llegó en la época de la cosecha, en la primavera. Entonces, realmente la pasaban duro. Ahora esta mujer llega a Belén. Y me encanta decir esto,
todas las historias bíblicas que vemos, vemos cómo Dios es un Dios justo. Vemos una historia donde todo es trágico, la tragicomedia, que después se desarrolla con un final en donde Dios redime, en donde Dios bendice, en donde Dios rescata, en donde Dios levanta. Y si no me crees, vamos a verlo desde Adán y Eva. Vemos a Adán y Eva que cometen el pecado original. ¿Quién es nuestro redentor? A partir de ahí, Jesús. Un final feliz. Él viene para redimirnos, porque todos somos pecadores, pero en Jesucristo tenemos perdón de pecado. Vemos a Abraham, que no podía tener hijos y que tiene una promesa de Dios que va a tener hijos y que su descendencia bendecirá a todas las naciones de la tierra. Pero a los 100 años no podía tener hijos. Dice que Sara era de 100 años y era estéril. Y Dios le da el hijo de la promesa. Termina esa historia increíble. Luego vemos a José, que es vendido por sus hermanos a Egipto. Llega a Egipto y termina siendo, después de pasar un montón de dificultad, el segundo más importante de Egipto y rescata a su familia del hambre. Vemos también a Moisés, que nace en un tiempo donde están matando a todos los niños. Y su mamá lo deja ir en el río, por eso se llama Moisés, porque en un Moisés por el río lo dejó ir. Y entonces lo rescata la princesa hermana del faraón y lo educa. Es el príncipe de Egipto. Y al final de cuentas su historia termina en que él es el que rescata al pueblo judío. Y así nos podemos ir historia tras historia, historia tras historia. Y Dios tiene finales increíbles. No sé si a veces has escuchado esto, que el evangelio de la prosperidad, pero todo lo que yo veo en el evangelio, que además evangelio significa buenas noticias, habla de que Dios no deja desamparado al justo. Y la misma palabra de Dios dice que nunca hemos visto al justo desamparado. Te lo voy a leer. El Salmo 37, 25. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. En Juan 16, 33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Te voy a decir una cosa, el éxito no se trata de tenerlo todo, de tener dinero y de que lo que pidas, declares, decretes o como dice ahora esta nueva era, lo obtengas. No, no se trata de eso el éxito. El éxito verdadero es hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, queridos, Dios es bueno y responde a sus hijos. Nunca hay un justo desamparado o que Dios no escuche su oración. Y este es el mensaje de todo este libro. Este es el mensaje. Un mensaje precioso que va entrelazado con un final increíble. Porque al final, por eso te dije que dejé eso al final vemos que Ruth da a luz un hijo. Ese hijo, ya lo dije tantas veces, pues ya no es tan final perfecto, ¿verdad? Pero ese hijo es... Te voy a leer. En Mateo 1 dice: Salmón fue el padre de Boz. Entre paréntesis dice: su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y a Jesús le decían: Jesús, hijo de David. O sea que de ahí viene nuestro Mesías. Y ese es el final más precioso de Ruth. Un final en donde nos dice la escritura que ella fue la bisabuela de David y que está en la línea de herencia, en el linaje de nuestro Mesías. Y eso realmente es tan precioso, porque te voy a decir que todo lo que tú sufres, todo lo que tú batallas, todas las cosas que probablemente has pasado, tienen también un porqué.
y un para qué. Dios no deja a sus hijos nada más así, sufrir porque sí. O te está enseñando algo, o te está librando de algo, o te está salvando de algo. ¿Para qué? Para prepararte para el final. Me encanta esta cita bíblica, te la voy a leer. Dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Y cuando vemos que el sufrimiento tiene propósito, cuando vemos que tu sufrimiento, tu vida, lo que has pasado, lo que has padecido o lo que estás pasando tiene propósito, y un propósito que va entrelazado entre lo divino y en que Dios no te va a desamparar, que Dios no te va a defraudar, pero que además tiene un propósito divino para tu vida. ¿Por qué propósito divino? Por ejemplo, mi esposo vivió en las drogas, en el alcoholismo, sufrió horrible por eso. Finalmente Dios lo rescató, Dios lo sanó, y ahora ¿para qué sirve su vida? No solamente para que tenga un futuro increíble, sino para ayudar a otras personas. En mi vida tuve que vivir situaciones difíciles familiares, situaciones horribles en mi casa, donde yo lo único que quería era, Señor, de verdad, si existes, haz algo en mi vida. Sácame de ese hoyo, sácame de ese agujero de depresión, de tristeza, de soledad, de pensar que no había un futuro. Y Dios me rescató con un propósito. Ahora puedo entender a tantas mujeres en sufrimiento, a tantas mujeres en soledad, en depresión, en vacíos. Pero también puedo decirles, ¡hey, hay esperanza! Hay esperanza para tu vida. Dios no se va a quedar ahí. Él tiene algo bueno para ti. Y la vida es vida, queridos. Hay temporadas increíbles y hay temporadas malas. Pero todas las temporadas son buenas en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios que todo es para bien de aquellos que aman a Dios. Todo. ¿Cómo va a ser bueno que mi papá me abandonó? Es bueno cuando está en las manos de Dios. ¿Cómo va a ser bueno que se destruyó mi matrimonio? Es bueno en las manos de Dios. ¿Cómo va a ser bueno una pérdida de un familiar que amaba? Es bueno en las manos de Dios. Es bueno en las manos de Dios. Porque tú ya no eres la misma persona antes de ese problema. Tu vida realmente ha sido sacudida por una situación, pero tiene propósito. No te quedes estancado en la temporada de la situación dura o difícil de tu vida. Porque si te quedas estancado ahí, si no sales adelante, si no das pasos de fe, como esta mujer Ruth dio pasos de fe. Dijo, no me voy a quedar ahí como la viuda en Moab. Me voy a ir con mi suegra y Dios dirá. Me voy a poner en sus manos y Él hará. Voy a creer en Dios de todo mi corazón. Y Dios le respondió. Es la primer moabita que viene y habita en Israel. Vemos que era una mujer viuda que terminó casada. Una mujer que era estéril porque no pudo tener hijos en 10 años con su esposo, que ahora da a luz un hijo. ¿Y qué hijo? Y vemos que era una mujer extranjera que es convertida al pueblo de Dios, que es hija de Dios, que ya no es más extranjera, que ya no es más sierva. Y eso es lo que tú y yo somos, queridos. Te dije la semana pasada, Ruth es la imagen de la iglesia. ¿Esa es la iglesia? Somos una iglesia con dolor, con tristeza,
con pasado, con situaciones difíciles. Eso somos. Ruth es la imagen de la iglesia. Vos es la imagen del Redentor. Es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen de un Dios poderoso y amoroso y generoso, dador de toda cosa buena, que tiene en sus manos todo para dárnoslo. Yo a veces le digo a Dios, le digo, tú eres el dueño de todo, Señor, de todo el oro, de toda la plata, de todo este mundo, de todos los terrenos de Guadalajara, de todas las construcciones, de todos los humanos, de todos los animales. Tú eres el Dios dueño de todo, de todo. Eres dueño de mi vida, eres dueño de las cosas que me has dado, eres dueño de mis dones, eres dueño de mis hijos, eres dueño de mi esposo, de mi vida misma, que es mío. Todo le pertenece a Él y yo estoy aquí por gracia. Y eso es lo que nos enseña también todos estos pasajes. Es un hermoso cuadro de gracia en medio de un momento difícil de Israel, en donde la gente hacía lo que quería, en donde había tanto pecado, personas habían dado la espalda a Dios. Y el rey David hace bien en ponerlo ahí, en medio, entre jueces y reyes. No solamente para recordarle a su pueblo que Dios siempre está presente, aún en los peores momentos de la historia, sino también para recordárnoslo a nosotros. C.S. Lewis dice: Dios no nos ama porque seamos buenos, Él nos hace buenos porque nos ama. Así que el final de la historia no es porque seas bueno, porque seas quien seas, que Dios te va a dar algo. De hecho, la palabra de Dios dice que todos somos malos, que no hay uno solo bueno en la tierra. No es por tus obras o por las cosas buenas que puedas hacer que Dios te va a amar. No, Dios te ama aunque seas malo. Dios te ama aunque hayas hecho lo malo. Dios te ama aunque te hayas equivocado. Dios te ama, pero cuando te toma no te deja como estás, te transforma. Y transforma tu vida para hacer algo increíble para este mundo. Tú y yo somos la diferencia para este mundo. ¿Qué tal si te pones de pie antes de que te me duermas? Y vamos a terminar con una oración. Me gustaría que cerraran sus ojos. Y si tú necesitas en algo de tu vida a nuestro Dios Redentor, en algo de tu vida, que tú digas: Señor, se me fue la palabra, redímeme, trae redención a mi vida. Si tú lo necesitas, levanta tu mano ahí, nadie te ve. Trae redención a mi vida, Señor, en mi vida, en mis emociones, en mi mente, en mi familia, en mis finanzas, en mis relaciones. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Cambia mi historia, Señor. Hazme a alguien completamente transformado en tus manos, Padre. Quita de mí todo temor, toda ansiedad. Quita de mi vida, Señor, todos los pensamientos negativos. Trae las buenas nuevas a mi corazón de tu evangelio y que se siembre en esta tierra, y que esta tierra sea una tierra buena que dé fruto en abundancia. Bendíceme a mí, bendice mi casa, mi familia y las personas que me rodean.
Haz de mí la persona que quieres que yo sea. Trae salvación no solamente a mi vida, sino a la vida de los demás. Hoy, Señor, te queremos entregar nuestro corazón, decirte que somos tuyos, que tú tienes el poder de transformarnos. Queremos darte todo lo que creemos que es de nosotros. Hoy lo queremos derramar delante de ti, decirte: es tuyo, Señor. Tú eres lo más importante en mi vida. A ti te pertenezco, yo y todo lo que soy y lo que me has dado. Hoy quiero rendirme a ti, Señor, rendir mi corazón. Quiero rendir mis pensamientos. Redime en mí, Señor. Sé mi redentor. De todo lo muerto en mi vida, resucítalo, Padre. Que mis planes no sean mis planes, sino los tuyos, Señor. Que mis pensamientos no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos en mí. Que pueda tener un corazón puro, limpio. Transforma mi vida, Señor. Límpiame, prepárame como esa novia para las bodas del Cordero. Sáname, libérame, atráeme a ti, aumenta mi fe. Quita de mi vida toda amargura, toda tensión, toda depresión, toda tristeza. Cambia mi lamento en danza, Señor. En el nombre de Jesús, amén.